que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Muy bien, hermanos y amigos, Dios les bendiga nuevamente. Aquí estamos para la gloria del Señor, un día más para traer la bendición del consejo de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por la bendición que me da nuevamente de poder estar frente a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en sus hogares, donde me puedan escuchar. Es una bendición para mí poder abrir este libro santo y poder expresar un poquito de lo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice. Sin más preámbulo, voy a entrar al consejo de la palabra del Señor. El día de ahora traigo un tema que yo sé que va a ser de bendición para muchas personas y algo bueno va a traer a mucha gente, yo lo sé, y va a ser de edificación para la gloria del Señor. El tema que traigo el día de ahora se titula examen personal, como examinarse uno mismo, pero el tema dice examen personal y lo tengo basado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 y versículo 32. Voy a leer la palabra del Señor para entrar a la enseñanza del día de ahora. El versículo 31 del capítulo 11 de 1 de Corintios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Me gustaría leerlo nuevamente. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El capítulo 11 de 1 de Corintios es un capítulo muy conocido porque en ese capítulo es donde se encuentra una de las bases bíblicas más comunes que se usan cuando se hace la Santa Cena. Pero siendo yo instruido primeramente por la palabra del Señor y Dios habiéndome hablado a mí, Dios me trajo este versículo para yo tomar en cuenta el tema que voy a exponer el día de ahora, bajo el tema examen personal. Dice el versículo, el primer renglón del versículo que yo he leído: si pues nos examinásemos nosotros mismos. La Biblia nos insta a que nosotros tengamos un examen personal con un propósito, porque todo lo bueno que se hace en la vida, lo extraordinario, siempre lleva un examen personal, sea lo que sea en la vida. Como un ejemplo, un cocinero que hace su comida, si él no examina su propia comida, ¿cómo él la puede dar al público o a quienes se las va a dar a comer si él primeramente no sabe si la comida está buena o no está buena? Como un constructor que va a hacer una casa, examina primeramente los materiales, la calidad de lo que él va a hacer, y todo aquel que es un profesional en algo, siempre por lo regular examina y él mismo se califica si puede o no puede hacer las cosas, y examina de una manera minuciosa lo que va a emprender, lo que va a hacer, porque de esa manera él califica su propio trabajo. Ahora, la Biblia nos dice que nosotros debemos de hacernos un examen a nosotros mismos,
con cuál es el propósito por el cual la Biblia dice que nosotros deberíamos examinarnos a nosotros mismos. El propósito por el cual la Biblia dice esto lo menciona en el segundo renglón del versículo 31 de este capítulo, donde dice: para que nosotros no seamos juzgados. Dice que si nosotros nos examinamos personalmente, entonces podríamos evitar el ser juzgados. En el Salmo número 32, en el versículo 3 al versículo 5, son versículos donde el salmista se examina a sí mismo y descifra los estragos de vivir oculto detrás de lo incorrecto, y dice así el Salmo 32, versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí, mi iniquidad dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista dice que mientras él cayó y se encubrió y quiso tapar y dejar de examinarse la personalidad oculta que él estaba viviendo de lo incorrecto delante de la presencia de Dios, dice el salmista que sus huesos se fueron envejeciendo, se fue deteriorando internamente por el secreto que él tenía de lo oculto, de lo incorrecto que él estaba practicando en la vida. Dice la Biblia que él se estaba haciendo un daño terrible, un daño que le estaba ocasionando, sintiéndose desgastado, sintiéndose decaído, sintiéndose mal moral e internamente por lo oculto que él estaba viviendo. Pero dice la Biblia que llegó un momento donde él se examinó y miró que lo que él estaba haciendo era incorrecto, y tomó la determinación de aclarar la vida delante de Dios, y fue ante la presencia del Señor. Y dice la palabra que cuando él fue ante la presencia del Señor, para que de una vez por todas él pudiera desahogar y descargar ante la presencia del Señor el mal que él se había hecho internamente por el encubrimiento de su vida, dice que Dios perdonó su maldad, perdonó su pecado y lo rehabilitó, le dio vida. ¿Hasta dónde puede una persona tener un éxito cuando se examina a sí mismo? Dice el versículo originalmente que yo he leído, el primer versículo, dice que si nosotros nos examináramos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Si una persona toma la determinación de él mismo en lo oculto de su vida, hacerse un examen de él mismo y mirar su actitud, su vida, sus pensamientos, lo que él vive en el diario vivir, y se pusiera de frente ante el espejo de la presencia de Dios, muchas cosas serían aclaradas y él mismo se daría cuenta la necesidad que tiene su alma, su vida, de la presencia de Dios. Todos los seres humanos tenemos una necesidad de Dios, tenemos una hambre de Dios, hay un alma interna que necesita la presencia de Dios, pero que sin embargo, por falta de integridad, por falta de transparencia, por falta de que los seres humanos no se ponen frente al espejo de la presencia de Dios,
no hay un examen personal de lo que está viviendo internamente. Pero cuando la persona logra ponerse en el escritorio para escribir una cuenta de su propia vida, encuentra que necesita a Dios, que necesita la misericordia de Dios, que necesita el perdón de Dios y que necesita que Dios se acerque a él y se introduzca en su alma y viva en el corazón de esa persona. Es algo extraordinario cuando una persona puede experimentar, después de reconocer la falta oculta, y puede experimentar la presencia de Dios en su vida, como lo muestra el Salmo 32, versículo 3. El Salmo 119, en el versículo 59, también dice el salmista: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Dijo el salmista: yo consideré mis caminos. Considerar quiere decir, hermano, uno mismo, mirarse a la autoestima de uno mismo, al interior de la persona, a considerarse, a calificarse. Dijo el salmista: yo me consideré, yo me califiqué a mí mismo, y cuando yo me consideré, lo que hice, volví mis pies a la presencia de Dios. Cuando él se examinó, necesitaba que Dios tomara control de su vida, lo perdonara y le saciara esa sed que lo estaba matando, que lo estaba envejeciendo, que lo estaba acabando por dentro. ¿Cuántas personas ahora mismo, incluyendo gente que me está escuchando, no está muriendo internamente? Personas que aún conociendo a Dios están muriendo internamente, están desbaratando su alma, su interior, por causa de no ir a la presencia de Dios y examinarse. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy muriendo cada día yo? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Qué pasa con mi vida? Dios quiere meterse a la vida de los seres humanos, pero Dios jamás dará un paso si el ser humano no se examina y determina acercarse a la presencia de Dios. Lo mejor que puede hacer una persona es ir y confrontarse, enfrentarse delante de Dios y determinar realmente qué está pasando con su vida, y de que Dios aclare y perdone y tenga misericordia de cada uno de nosotros. En Lamentaciones es un libro donde se habla de los estragos que hizo la desobediencia, que el pueblo de Israel no quiso entender cuando Dios le hablaba, y hablaba de las consecuencias que iban a haber. Y Lamentaciones, el mismo libro lo dice, Lamentaciones, el lamentarse, el no haber escuchado cuando hubo un momento cuando Dios hablaba al pueblo y le instaba, como el mensaje del día de ahora, que nosotros debemos de examinarnos, un examen personal. La Biblia dice que este pueblo no se examinó, no tuvo un examen personal, y como no hubo esto en su vida, entonces las consecuencias vinieron. Y en Lamentaciones capítulo 3, versículo 4, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Miren lo que dijo el escritor de Lamentaciones. Pareciera que ya era demasiado tarde, porque ya estaban enfrentando los estragos de la desobediencia, de no haber escuchado cuando se les habló. Pero aún así el escritor dice: escudriñémonos, mirémonos por dentro, examinémonos. Miremos nuestro interior, dijo este hombre. Miremos nuestros caminos
y busquemos, vamos a buscar internamente y volvámonos a Jehová, volvámonos a Dios. Aun cuando la situación se había vuelto grotesca, difícil, complicada, sufrida, y cuando los estragos estaban viviendo, tal vez haya personas que ya están viviendo los estragos de nunca haber escuchado la señal del llamado de Dios para su vida. Tal vez están sufriendo las consecuencias, pero la Biblia a mí me dice, hermano, que escudriñemos y busquemos y volvámonos a Dios. Busquemos y volvámonos a la presencia del Señor, que Dios tendrá misericordia de los seres humanos. Es algo maravilloso cuando una persona logra entenderse con el reencuentro del perdón y la presencia de Dios en sus vidas. En el versículo 32 de este mismo capítulo 11 de Primera de Corintios, donde yo leí originalmente como base para la enseñanza, ya que leí el versículo 31 y el 32, el 32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Quiero que me pongan atención los que me van a escuchar o me están escuchando por medio de esta enseñanza. Dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hay tres palabras muy importantes en este versículo que deberíamos un poco analizarlas. Dice: mas siendo juzgados, la palabra juzgados. Y luego dice: somos castigados, la palabra castigados. Y luego la palabra condenados. Hay tres palabras: juzgados, castigados, condenados. Pero la Biblia dice que mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Cómo es que la Biblia dice primeramente que nosotros deberíamos de examinarnos para no ser juzgados con el mundo? Y ahora el versículo 32 dice: mas siendo juzgados, ya siendo juzgados, somos castigados por el Señor con un propósito. El propósito, dice la Biblia, para que no seamos condenados con el mundo. La palabra juzgar, que está allí en el primer renglón del versículo 32, significa deliberar acerca de la culpabilidad o inocencia de alguien, dictando una sentencia posterior. Y la palabra castigar en el diccionario significa es una sanción o pena impuesta a una persona que causa molestia o padecimiento, acción que puede ser física o verbal. Eso significa la palabra castigar. La palabra condenado tiene dos interpretaciones en el diccionario secular, porque esto lo encontré en el diccionario secular, no en el diccionario bíblico. El diccionario secular dice que el término castigar o condenar significa que ha sido castigado con una pena por haber cometido un delito. Eso significa la palabra condenado, que ha sido castigado con una pena por haber cometido un delito. Segunda interpretación de la palabra condenado en el diccionario secular, en el diccionario que todo mundo utiliza en la internet, dice que se ha hecho merecedor de la pena eterna y ha sido castigado con el infierno. Así dice el diccionario secular. No sé por qué tomaron esta interpretación, pero dice que la palabra condenado dice que ha sido merecedor de la pena eterna y ha sido castigado con el infierno.
Yo me extrañé cuando miré que el diccionario daba esta interpretación. Y ahora la Biblia me dice a mí, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Que es el Señor el encargado de decidir la última palabra en aquellos que conocen la palabra de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 12, hay un caso en la Biblia donde David cometió una falta, donde Dios considera que debería tener castigo. Y dice la Biblia que Dios mandó un hombre llamado Gad para darle a escoger entre 3 opciones de castigo. Y dice la Biblia, vamos a leer esta historia rápidamente un poquito de lo que Dios determinó, hermano, cómo es que Dios iba a poner el castigo. Y dice la Biblia, en el versículo 12 del capítulo 24 de 2 de Samuel, dice, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás. Una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que haya 3 meses delante de tus enemigos que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me envía. Entonces dice la Biblia que entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Cuando a David le dieron a escoger, después de que este hombre cometió su falta, dice la Biblia que él determinó que él quería caer en las manos de Dios para que Dios se encargara de castigarlo, disciplinarlo y que Dios hiciera con él lo que Dios quisiera hacer. Porque él tuvo miedo de que los juicios, los castigos que Dios le había puesto que él escogiera y determinar él o decidir caer en las manos de los hombres, en los castigos de los hombres, porque los hombres son crueles, pero cuando Dios toma su vara, Dios juzga con misericordia, Dios castiga conforme a él, Dios no castiga conforme a los hombres. Y la Biblia dice que el Señor es el que se encarga de castigar y juzgar personalmente. Porque aunque parezca mentira, aquí en la tierra Dios hace la diferencia entre los que conocen y hacen y viven la vida de la mejor manera en la obediencia a Dios. Dios hace la diferencia. Cuando Dios determinó acabar con una ciudad llamada Sodoma, en Génesis capítulo 18, dice la Biblia que Abraham habló con Dios. Dios determina destruir esta ciudad. Abraham, dice la Biblia, que era amigo de Dios. Y Abraham habla con Dios acerca de esto que Dios iba a hacer, cómo Dios iba a destruir esta ciudad. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 18, en el versículo 23, donde Abraham habla con Dios y le dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 que estén dentro de él?
Y la Biblia sigue diciendo, y Abraham dijo, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer esto. Es increíble. Es increíble lo que dice aquí la Biblia. Aunque parezca algo raro, Dios mira la diferencia entre aquellos que conocen y hacen y viven la vida de la mejor manera en la obediencia a Dios. Dios hace una diferencia. La Biblia dice que Abraham, hablando con Dios, le dijo a Dios, el Dios justo de toda la tierra, no va a ser justo ni cabal si Él juzga a los que presumen creerle a Él y los que no le creen. No va a ser justo eso. La Biblia nos muestra a través de las Escrituras que fue imposible encontrar personas que realmente temieran a Dios. Pero el pasaje original que nosotros hemos leído, dice la Biblia, que cuando una persona conocedora de Dios es tomada por Dios para Él encargarse de esa persona y Él determinar qué es lo que va a pasar con esa persona, Él personalmente se encarga de juzgarlo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios se encarga personalmente de tratar con aquella persona? Pero la persona aún puede evitarlo cuando Él personalmente se hace el examen personal y antes de que venga el castigo o el juicio, Él se examina, Él va delante de la presencia de Dios, pide misericordia y Dios tiene misericordia de la persona. Pero ¿qué pasa cuando la persona vive la vida y nunca de los nunca va ante la presencia de Dios para tomarle en cuenta a Él? Llega un momento que el hombre sufre las consecuencias. Y la Biblia dice, por el cual Dios se encarga personalmente de castigar a la persona que le conoce. ¿Cuántas personas cristianas hemos sido pasados, hermano, por la coladera de Dios? ¿Y cuántas veces Dios no nos ha jalado las orejas? Tiene un propósito. La Biblia nos dice que tiene un propósito. El propósito lo dicen los últimos dos renglones de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Porque la gente que nunca conoció a Dios y nunca quiso nada con Dios, va a tener el pago de su obediencia que tuvo al mundo y que nunca quiso la obediencia ante Dios. Pero la gente que le conoce, Dios le jala las orejas aquí en la tierra una, otra y otra vez. Y dice la Biblia, para que no seamos condenados como va a ser condenado el mundo. Ahí lo dice la palabra, que ese es el propósito por el cual Dios quiere que nosotros nos estemos examinando constantemente y poniéndonos en el espejo de nuestra vida, que aprovechemos los momentos cuando estamos solos para nosotros examinarnos y no pasar por ese momento crudo por el cual Dios nos hace pasar porque nos ama. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oramos para que muchos tengamos un encuentro personal en estos días que estamos viviendo, hermanos, y que estas enfermedades y epidemias que está pasando el mundo
sirvan para que la iglesia, las personas se miren ante el espejo de la vida, de la realidad y puedan mirar que la misericordia de Dios está triunfando sobre todas las cosas. Dios me les bendiga a todos, Dios me les guarde y nuevamente ha sido para mí un privilegio haber estado frente de ustedes. Dios me les guarde a todos. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré.